Julio 4. La tsunamita recupera sus bienes. Segunda de Reyes 8, 1 al 6. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país, y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios, y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Giesi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giesi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. Ben-Hadad y Asael. Segunda de Reyes 8, 7 al 15. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo, y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y le dijo: Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió: ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó: ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró: el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió: me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y, empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Muerte de Josafat. Primera de Reyes 22:50. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. 848 al 841 antes de Cristo, gobierno de Jorán en Judá. Segunda de Crónicas 21, 1 al 20. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá.
pero el reino se lo dio a Jorán porque era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá, e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asá, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará, hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días, y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Segunda de Reyes 8, 16 al 24. En el 5º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó sobre Sair con todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Jorán y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó.
Los demás acontecimientos del reinado de Joram y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. 841 a.C. Gobierno de Ocosías en Judá. Segunda de Crónicas 22, 1 al 6. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Joram, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Joram. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Segunda de Reyes 8, 25 al 29. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Joram, ascendió al trono de Judá. Tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Joram, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Joram. Por eso el rey Joram tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. 841 al 814 a.C. Gobierno de Jehú en Israel. Jehú es ungido rey de Israel. Segunda de Reyes 9, 1 al 13. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos, los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón
esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿Todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas, replicaron, dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor: ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡Viva el rey Jehú! Jehú mata a Jorán. Segunda de Reyes 9, 14 al 26. Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. Sucedió que Jorán, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú les dijo a sus partidarios: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Jorán, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: se acercan unas tropas. Enseguida Jorán ordenó: llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa?, replicó Jehú. Ponte allí atrás. Entonces el centinela anunció: el mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Eso a ti no te importa, replicó Jehú. Ponte allí atrás. El centinela informó de nuevo: ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. Enganchen el carro, exclamó Jorán. Así lo hicieron, y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el Jezreelita. Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó: Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Jorán se dio la vuelta para huir, mientras gritaba: ¡traición, Ocosías! Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Jorán por la espalda, y la flecha le atravesó el corazón. Jorán se desplomó en el carro, y Jehú le ordenó a su ayudante Bidkar: saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el Jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Jorán, y el Señor pronunció contra él esta sentencia: ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Jehú mata a Ocosías. Segunda de Crónicas 22, 7 al 9. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab.
mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Segunda de Reyes 9, 27 al 29. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: mátenlo a él también. Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Acab.